Y feliz Día del Padre una vez más a So- todos los que están aquí entre nosotros. So happy Father's Day to all of you. Hoy estábamos cantando acerca de la paternidad de Dios. And today we were singing a lot about the fatherhood. Él es un buen padre. He is a very good father. Y también cantamos acerca del amor de Dios. Dijimos, su amor es incomprensible, no lo puedo comprender. And we also sang about his love and said his love is, we cannot understand fully his love towards Y us. en su amor, Él nos ha abierto la puerta para que nosotros seamos parte de la familia de Dios. And in that reflection of his love, he's opened up the doors so we can be part of the family of God. Y ese amor es incomprensible y a la vez nos toca apreciarlo, meditar, agradecerle a Dios esto. And we can't fully understand that love, but we really have to take time to meditate and try to discern and understand fully what it means to us. Hay varios lugares en la Biblia donde se describe a Dios. And there are very places in the Bible where you can see a description of God. Y hay una en particular donde Él se describe a Él mismo. And there's one specifically where he describes himself. Es cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, y Dios pasa frente a él y él se está describiendo. And so in one instant, Moses asks God to be able to see him, and so God displays his glory and passes in front of him. Y una de las cosas que él dice es, él es abundante en compasión, Dios de compasivo y misericordioso. And one of the things is he's a God who's abundant in mercy. He's a merciful God. Y hasta Jesús también, hay pasajes donde dice, movido en compasión, Jesús fue a cierto lugar o fue a otro lugar. And different parts of the Bible we see where Jesus, it said he was moved by compassion, so he went to a certain place. Y en el Salmo 68:5 el salmista dice, él es padre de huérfanos y defensor de viudas. And Psalm 68:5 says, he is a father to the fatherless and a defender of the widows. Y esto es en su compasión, él alcanza al que está desamparado, al que no tiene seguridad. And so in his compassion, he reaches out and comforts those who are abandoned, who have no one to help them. Y en tiempos bíblicos eran las viudas y los huérfanos. And in the biblical time, those who were completely abandoned were the widows and the orphans. Pero Dios no cambia y Dios sigue alcanzando a los que están expuestos, los que están vulnerables. And God doesn't change, and so he keeps reaching out to hand to touch and minister to those who are abandoned. Y en el versículo siguiente, Salmo 68:6, empieza diciendo, Dios hace habitar en familia a los desamparados. And in the next verse of this psalm, it says, God sets the lonely in families. Dios hace habitar en familia a los desamparados. And so God puts those who are abandoned in families. Y Dios abre, creo que esto se puede entender, por un lado, abre las puertas de su iglesia para que seamos parte en familia ahí. So a way of understanding this is that God opens the doors of his church so those that are abandoned can come in and be part of this family. Pero también hay ocasiones donde Dios abre corazones, inclusive abre hogares en las familias para que otros puedan ingresar y estar en familia. But there are times when God ministers to certain families and they feel led to open their homes and bring others into their midst. Y una de las personas que yo más admiro en esto es el misionero que tenemos en la zona sur que se llama Jorge Gamboa. And one of the people I admire for this is the missionary that we support that lives in the southern part of the country, Jorge Gamboa. Él tiene un hijo propio, pero tiene varios hijos morales. And he has one son, biological son, but he has a bunch of other sons he's brought into his home. Y él es misionero en la parte sur de Costa Rica, en San Vito de Cotobruz. And he's a missionary in the southern part of the country of Costa Rica. Y especialmente hace unos años él tenía un club de niños y él iba a diferentes pueblos indígenas, guaymí y otros pueblos también campesinos. And a few years ago, he had a ministry. It was a children's ministry, and he would go to the different indigenous Guaymi populations and towns. Y ahí
les daba como una especie de escuela dominical y ayudaba a los niños, trabajaba en conjunto con las maestras de las escuelas. And he would go there and give them a type of Sunday school. It was a type of ministry specifically for the children. Y él me contaba esta semana, porque yo lo entrevisté para esto y le pregunté sobre estos hijos morales, personas que lo ven a él como papá. And so this week I was talking to him and just asking him a little bit more information about these kind of adopted or these children that look to him as father. Y en un caso particular él decía que estaba en un pequeño pueblo y ahí era cerca del Día del Padre y él dijo y dice, yo cometí el error de decirle a los niños que todos tienen papá. And he says he was at a town and it was close to Father's Day, and he said, I committed the mistake by telling all the children, you all have a father. Él estaba pensando biológicamente, pero los niños estaban pensando de otro And sentido. so he was obviously thinking that biologically, obviously they had to have had a father if they to exist, but the children took it a different way. Y después de la reunión dice que una chiquita le vino a decirle, yo no tengo papá. And after the meeting, one of the little girls came up to him and said, I don't have a father. Y ella le preguntó, ¿y tú puedes ser mi papá? And she asked him, can you be my father? Que él tenía una relación con ella porque estaba yendo cada semana a ese lugar. And he knew this girl because every week he was going to minister this Sunday school with them. Y entonces él dijo, me encantaría ser tu papá, voy a hablar con tu mamá. And so he said, okay, I can be your father, but I first need to talk to your mother. Pero ella quería pedirle permiso a ella de establecer esa relación con su hija. And so he had to go first talk to the mother to establish that kind of relationship. Y ella dijo que sí y esta niña lo empezó a tratar a él como papá. And so from that point on, the mother said yes, and that point on, this little girl treated him as her father. Y entonces en las noches de faroles él iba con los papás ahí a hacer lo que los papás tenían que hacer en noche de faroles. And so if there was a night parade at the school or something, he would go as representing the father with this girl. Y si había que comprar cuadernos para la chiquita el principio de año, él buscaba ver cómo conseguir eso. And if she needed school books for the start of her year, he figured out how to help her get her books. Y así él tomó él lo llamó una paternidad moral. And so he took on this fatherhood then with this girl. Y yo en los 10 años que tengo de conocer a Jorge le he escuchado esta historia muchas veces. And I've known Jorge for years, and I've heard this story different times. Pero le pregunté, ¿cuántos son? And so I asked them, well, how many of these are they? Y con mucha pena me dijo, son 16 chicos que me llaman papá. And so he said, well, I'm sorry to tell you, but it's a large number, it's 16. Y dice que a veces ha tenido críticas de gente porque hay un montón de niños que lo llaman papá y alguien que no entiende dice, uy, anda con todas. ¿verdad? And so he says it's been difficult at times because some of the kids come up and call him father, and everybody's wondering, what's going on with this guy? His children all over the place. Y una de ellas es una chica llamada Keitel. And one of these is a girl called Keitel. Aquí es Jorge hace unos años cuando Keitel ya se estaba graduando del colegio. And so this picture is when, the bottom picture, where Keitel is graduating from school, Del colegio. graduating from high school. Pero él la conoció a Keitel en el 2009 cuando Keitel tenía unos 9 años. And he had gotten to know Keitel in 2009 when she was only 9 years old. Me pasó una foto que no está muy clara, pero Keitel cuando él llegó a ese lugar, ella tenía totalmente paralizado su lado izquierdo. And when he first got to know Keitel, she had her left side completely paralyzed. Y entonces, ella más o menos se movía, pero él decía, no, ella necesita un ortopedista que la vea. And so she could move it a little bit, but he said he needs a specialist, an orthopedic, to look at her and see what's going on. No era parálisis completa, era una deformidad, no entiendo exactamente. And so it was some kind of deformity she had on that side of her body. Y entonces él se empezó a mover y él tomó esa paternidad moral y él empezó a moverse para ayudarla a ella. And so he started getting involved and started figuring out ways that he could help this girl. Y nos pidió a nosotros que éramos su iglesia también que levantáramos fondos para ayudar. And he asked us here as a church to be able, if we could raise some funds to support him. Y encontró en Barrio México un ortopedista que la veía
a Don Orem que lo hacía gratis, pero que necesitábamos comprar la férula nosotros. And he found an orthopedic doctor here in San Jose that was able to help her, and there was some special piece that he needed to buy for her. Y fue muy impresionante para la chiquita y su mamá venir por primera vez a la capital. And at one point, this girl, for the first time, was able to come to the capital city. Y salió con una férula que el ortopedista le hizo. And she came out with this piece, this attachment that went on her leg, that It- was made especially for her, Y tenía que usarlo todo el día, todos los días. and had to use it every day, all the time. Y era algo doloroso para ella porque estaba enderezando ahí algo en los huesos. No sé. And the process was painful because it was forcing the leg to straighten out. Esa férula duró año y medio y después había que hacer otra porque ya sus huesos habían cambiado. And so that piece worked for a year and a half, but then as her body changed and grew, she had to design a new piece, come up with a new part, a new support. Y después de 3 años ya el ortopedista la vio y la dio por alta en las piernas. And after 3 years, the orthopedic doctor said, she's good now, she's ready to go on her own. Y yo no la he visto caminar, pero dice Jorge que se le nota apenas un poquito de renca. He says, I haven't seen her walk, but Jorge says that she's almost perfect. You can just very slightly notice a limp. Este es Keitel en el día de su graduación hace 2 años. And so this is Keitel a couple years ago when she graduated from high school. Este es Keitel antier. And this is Keitel a couple days ago. Ella está en la UNED, está estudiando. Aquí nosotros en la iglesia le hemos ayudado a veces con computadora y con cosas para que ella siga en esto. And so Keitel is studying in Extension University, and from the church here we've helped her with computers and different things over the years. Y es bonito ver a Jorge en este plan con ella y la actitud que él tiene. And it's very interesting to see Jorge with the relationship he has with her and how he supports her. Y hace año y medio que Dios me estaba llamando a mí a ejercer paternidad también, yo decía, yo necesito oración, necesito impartición. And a year and a half ago, the Lord was encouraging me in this area of fatherhood too, and I said, I need some prayer. Y yo dije, yo creo en la impartición de manos y yo necesito que Jorge ore por mí. And so I believe on the laying on of hands and the ministering that way, and so I asked Jorge to pray for me. Y entonces me dejé ir en la parada de buses de San Vito, aquí cerca de la clínica bíblica por detrás. Ahí Jorge oró por mí, impuso manos sobre mí, para que Dios me diera su corazón como papá. And so I met Jorge in the bus stop downtown, and he prayed for me and imparted on me that fatherhood that he has, that gift. Una segunda persona que le pedí oración fue a Ronald, porque él había adoptado 2 chicas y yo dije, Ronald, yo necesito que tú ores por mí And también. I also asked Ronald to pray for me because he's also adopted children. Y pedirle al Señor que me expanda el corazón And so I asked the Lord to just broaden, open up my heart. y que me quite las cosas que me van a estorbar para amar bien a un hijo. And so I just asked him that the Lord just come and take away that which was holding me back from loving children. Y a veces como papás y como mamás necesitamos entender el diseño que Dios tiene para nosotros como familia. And sometimes as parents, we need to fully understand the design that God has for us as part of a family. Y Dios tiene en su palabra muchas veces instrucciones para la familia. Y vamos a ver hoy uno de estos pasajes. And God in His Word has specific instruction for families. No todos tienen que ser como un zapato ortopédico para Keitel que le dolía todo el día para ajustar sus huesos. And not all the instructions have to function like this orthopedic piece that Keitel used for these years. Aunque tal vez para algunos si tenemos una deformidad en la manera en que manejamos nuestra familia, sí tenemos que corregir y ajustarnos al diseño de Dios. But maybe if the way we manage our families, we have some deformity, then we need some instruction and some direction to be able to align it with what God has for us. in Lo His Word. mejor sería como la estaca que pone alguien para que crezca un árbol desde pequeño, que crezca recto. And the best way, obviously, is when you plant a tree and it's small and it grows straight and correctly. El versículo que está ahí, no, aquí no se nota, Gálatas 3, es Galatians 3 says, habla de que la ley de Dios puso la ley del Antiguo Testamento como una manera de enseñarnos
cómo Él quería que viviéramos. And Galatians says that the Old Testament, the law in the Old Testament is a guide and gives us direction of how we should grow. and Pero function. después de eso, la ley como que ya te suelta y ya deberías de crecer sin estar preocupado de todas las leyes porque ya creciste recto. But then you get to a point where you're set free from the law and you're able to just grow freely and properly. Y entonces es importante conocer cómo es que Dios quiere que las familias vivamos para después ser libres de eso y hacerlo de una manera natural y vivir de una manera natural. So it's important to learn how to grow as families, but eventually get to that point where we can just freely take off and just function as a family. Y entonces en esta serie que hemos llamado Invítame a mí, Jesús invitándonos a sus familias, hoy vamos a ver Colosenses capítulo 3. And in this series we're doing that God is inviting us to be part of families. We're going to start looking in Colossians chapter 3. Y les invito a abrir sus Biblias ahí a mí siempre me gusta que estén viendo el pasaje que estamos poniendo y no solo aquí arriba para que estemos interactuando con la palabra. And so I want you to follow on with us and just read the word together. Y este es uno de varios pasajes. Pablo lo menciona en el libro de Efesios, en Colosenses, en Timoteo, en Tito. And Paul, this is one of the passages that Paul mentions on this subject, but other places in the Bible, in Titus and Timothy and Ephesians, it's same thing is mentioned. Y entonces se nota que no es un diseño solo para una iglesia, es un diseño para todas las iglesias y para todas las iglesias de todo el tiempo. And it's not something specific for this one church that he's speaking to in Colossians here. It's really something that's available for all time, all people, all groups. Y como es característico en Pablo, la mayoría de los libros de él, la primera mitad del libro es teórico, cómo deberíamos de ser, y la segunda mitad del libro es muy práctico, cómo eso se mira en nuestras vidas. And as most of Paul's letters are written, the first part of the letter is always very theoretical, and then the second half is very practical. Y el Colosenses 3:1 dice, ya que han resucitado con Cristo. Así empieza el capítulo. And Colossians 3:1 says, since then you have been raised with Christ. Y ahí empieza una serie de cosas muy prácticas, como han resucitado con Cristo, ahora quiero que vivan así y asá. And so this starts a very practical set of things, and as you've been raised with Christ, then now follows this series of things. Y la parte de la familia es hacia la segunda mitad del capítulo. And the family part that I want to focus on is more towards the second half of this chapter. Pero ojeen ahí, versículo 14, por ejemplo. Ahí habla de como han resucitado con Cristo, vístanse de amor. And so verse 14 says, and as you have been raised up in Christ, put on these virtues of love. En el versículo 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. In verse 15 it says, may the peace of Christ rule in your hearts. En el 16, que habite en ustedes la palabra de Cristo. And in verse 16 it says, may the word of God dwell richly amongst you. Y en el 17, todo lo que hagan en palabra y en obra, hágalo en el nombre del Señor. And in verse 17 it says, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Pablo lo que está diciendo, como han resucitado con Cristo, quiero que Cristo salga en lo que hagan, en lo que piensen, en lo que digan, todo. As you've been born again in Christ, I want Christ to come through in everything that you do and everything you're involved in. Y en el versículo 18 hasta el final vienen las instrucciones que vamos a estudiar hoy. And so in verse 18 we start the list of instructions that we want to focus on today. Antes de leer el pasaje, quiero que cuenten cuántas veces dice la palabra Señor. And Mientras lo leemos, cuenten cuántas veces dice la palabra Okay. Señor, el pasaje. and as we read this passage, I want you to focus on how many times the word Lord is mentioned. Versículo 18, Colosenses 3, dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Wives, submit yourselves to their husbands as is fitting in the Lord. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. And fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged.
Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los están mirando, sino como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad en el corazón y por respeto al Señor. And slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye is on you, and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia, ustedes sirven a Cristo el Señor. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. El que hace el mal pagará con su propia maldad y en esto no hay favoritismos. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. Y leo el 4:1 también. Amos, proporcionen a los esclavos lo que es justo y equitativo, consciente de que ustedes también tienen un amo en el cielo. And verse 4:1 says, Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven. En este pasaje Pablo habla de tres pares, esposas y esposos, hijos y padres, esclavos y amos. And so he talks about fathers and sons and slaves and all together here. ¿Y cuántas veces está la palabra Señor? And so how many times is the word Lord mentioned? 6. It's mentioned 6 times here. Hay una escondida también en el 4:1. And in 4:1, it's I think it's there, but it's kind of hidden. Es escondido porque ustedes también tienen un amo en el cielo. En el griego es la misma palabra, es curios, el Señor. And here also at the end of 4:1 where it says you have a master in heaven, really that word in the original means kind of Lord also. En estos pocos versículos, 7 veces la palabra Señor nos indica que si estamos bajo el señorío de Cristo, nuestras familias deben de funcionar bajo estos términos. And so the word Lord is mentioned here 7 times, and if we're under the lordship, under his covering, then our families should follow and work with these rules. Y esto aplica también en las relaciones laborales con jefes y con subalternos en esta parte. And then also part of this reflects too in the way you work with your boss and your other people you have in your company and your jobs. Si ustedes han resucitado con Cristo, quiero que sus familias y su vida laboral se refleje de esta manera. And so if you have been born again in Christ, I want your lifestyle to be reflected as this passage. Vamos a orar y pedirle al Señor su bendición mientras estudiamos esto. And so let's pray now and ask the Lord's blessing. Señor, gracias te damos por tu palabra. And Father, we thank you for your word. Y yo te pido, Señor, que tu palabra sea como una semilla que tú siembres profundo en cada corazón. And we just pray that your word would just be like a seed that's planted and would grow deep. Y yo abro mi corazón, abro mi mente, Señor, y te pido, siembra en mí tu semilla, Señor. And Father, we open our heart and we just ask that you would plant your seed in us. Y Espíritu Santo, te pido que tú agregues poder a estas palabras también. Y que And we just venga ask con that you tu would add unción. your power to these words. Gracias, Señor. We just pray this. Amen. Amén. Entonces, Colosenses 3:18 empieza con la primera de estas parejas, esposas y esposos. And Colossians 3:18 then starts with the first group here that he's addressing. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor, y esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. So wives, submit yourself to the husband as fitting in the Lord, and husbands, love your wives and do not be harsh with them. Esta palabra, todos los hombres en Costa Rica, este versículo se lo saben. And I think in Costa Rica, all the men know this verse, huh? ¿Verdad? Es que la esposa tiene que someterse al esposo. The 18, wives, submit yourself to your husband. Y sí, es cierto. And it is true, that's what the word says. Está en la palabra de Dios, pero tenemos que comprender esto en el contexto. But we need to understand this in the context in which it was written. Y comprender esto también a la luz de la palabra de Dios. And also understand it in the context of the entire Word of God. Y en Efesios, en el pasaje paralelo, Dios dice, el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. In the parallel passage in Ephesians on this topic, it says that the husband is the head of the church, head of this family, just as Christ is the head of the church. Y entonces nuestro modelo como hombres, como jefes de familia, es Cristo. And so our model, that who we have to look to, is Christ.
Y la manera en que Cristo lidera a su iglesia, ese es nuestro modelo para nosotros liderar nuestros hogares. And the way Christ leads the church is the way we should use as a model to lead our families. Y en Efesios incluso dice, y Cristo dio su vida por su iglesia. Entonces los hombres también tenemos que darnos nosotros mismos a nuestras familias. And so Ephesians says that Jesus gave his life. He gave his life for the church. So that's what us men should do for our families too. Y entonces no tenemos los hombres que tomar esto como un modelo de dictador, sino un modelo de servicio. And so us men, really, this verse guides us not to be dictators, but actually to be models of service. Así que el hombre debe amar, debe liderar, debe guiar a su familia. And so the man should lead and direct and guide his family, Proveer, proteger y cuidar de ella también. provide, protect, look after his family. Cuando la iglesia tiene problemas, ¿qué hace? When the church has issues or problems, what do? Oramos y le pedimos a Cristo que nos ayude y nos guíe. We pray and we ask Christ to come and to direct us and guide us. Y el liderazgo de Jesús se nota de una manera invisible en la iglesia. And the leadership, that leadership of Christ is, you can see it. Y ese modelo debe de ser igual en las familias. And that model should be the same one we use in our families. Entonces, esposas, sométanse a sus esposos como cabeza, pero no es para nosotros ejercer como una dictadura sobre nuestras esposas. So wives, submit yourself to your husband, but not as they were dictators, but as allowing them to serve you. También en el pasaje de Efesios, ahí habla de someterlos unos a otros en el temor del Señor. And so in Ephesians, it also talks about submitting one to the other in fear of the Lord. ¿Y cómo es que podemos someternos unos a otros y a la vez una persona ser la cabeza de la otra? And how can we submit one to the other, but then one of them is the head? How does that work? Y tengo un par de ejemplos, unos ejemplos para ilustrar esto. And I have a couple examples that I want to help maybe understand this a little better. Creo que fue el miércoles, me fui a sacar una foto con don Víctor, el que está de guarda ahí afuera. And so earlier this week, I went and had a picture with Victor, who's the guard out here. Y yo vine, no me acuerdo a qué hora de la mañana, y estacioné la moto allá. So I came some point during the morning. I parked my motorcycle. Y como acostumbro, ¿verdad? Dejo mis cosas y ya iba yo camino más rápido el camino para llegar a la puerta. And so I left my things and I was just about heading off to head into the office. Y don Víctor de una manera muy sutil me volvió a ver y me hizo así el ojo a la caminito amarillo, que no me dijo nada, pero me dio a entender, camine por el caminito amarillo. And so the Victor kind of looked at me and kind of pointed towards this yellow line where you're supposed to walk. Y yo entendí, me estaba diciendo, no cruce recto, sino haga lo que le piden a los maestros y los niños y a toda la gente aquí a caminar por el caminito. And so I quickly understood there that he was kind of implying that I should follow the lines and do what all the teachers and children do when they come to school. Ahora, técnicamente hablando, ¿quién es el jefe de quién? And so technically speaking, who is the boss of who is boss here? Yo no superviso directamente a don Víctor, hay otras líneas ahí, pero yo soy el jefe. And I don't directly supervise him, but I am the head of the church. Pero, ¿quién obedece a quién? But who obeys who? Aunque yo soy la cabeza de la iglesia, yo obedecí en el dominio que don Víctor tiene, que es el de estacionamiento y la seguridad. And so even though I'm the head of the church, I submitted to his direction because he's the one that oversees the parking and security things in the parking area. A manera de dictador, yo pude haber dicho, no, yo soy el jefe aquí, yo camino donde me ronque. And so I could have just said, no, I'm the head here, I can do whatever I want. Pero yo me sujeté a la autoridad que él tiene. But I submitted to the authority that he has in that particular area. Y caminé por el caminito amarillo. And so I walked on the yellow lines and Y did cuando the- llegué a la oficina, yo dije, esto es una buena ilustración para el domingo. And so I said, okay, this is a very good example for my sermon on Y Sunday. entonces vine a sacar esta foto. And so I came and took this picture. Y ayer en el culto, don Víctor y su esposa estaban aquí, él estaba participando del And culto. so in the service, last night, Don Victor and his wife were here in the service. And so ¿Entienden cómo yo
hay una sujeción mutua que creo que también se puede dar en las familias. And so I understand how this works, that there is a head, but there's also a mutual submission one to the other. Aunque yo soy el líder en mi casa, pero hay muchas áreas donde Sofía es mejor líder que yo. And even though I'm the head of my household, my wife Sophia is better than me in certain things, how she handles it. Ella es la enfermera de la casa. She's the nurse of the house. Entonces, si alguien estornuda, Sebas o yo, inmediatamente aquí estamos. La segunda estornudo ya hice pola ahí enfrente. Okay, so if one of us, Esteban or I sneeze, Sophie's there with the cure. Y yo me sujeto a ella. And I submit to what she's wanting to do. O le digo, mira, estoy harto de esta gripe, ¿qué me tomo? Or I'm sick, or I've been sick with a cold, and I ask Sophie, well, what should I do? What should I take? Y entonces la mejor decisión que yo puedo tomar como líder es sujetarme al liderazgo que ella tiene por su conocimiento y sus cosas. And so in my situation there, under this particular situation, the best thing to do is submit to her leadership in this area. En el área de dineros, ella administra las compras del supermercado. And so in the area of managing our finances, she's really good at managing the purchases at the supermarket. Y ella lo hace de una manera mejor que yo. And she does it much better than I do. Y la mejor decisión que yo puedo hacer es darle a ella esa administración. And the best thing I can do is delegate to her that administration in that area. Pero cerca al final de mes ya los sobrecitos ya casi no tienen efectivo para las cosas. And so when you get close to the end of the month, there's less and less funds available. Y entonces cuando ella dice, no, Paul, para eso no hay, And when she says, Paul, there's none available for that for this month, yo me sujeto a eso. I submit myself to her decision. Podría decir, nah, yo soy el jefe aquí, vamos a echar un tarjetazo. And so I could say, no, I'm going to do whatever I want. I'm going to use the credit card and buy whatever I want. Pero me es mucho más sabio sujetarme a la autoridad que ella tiene en eso. But it's much wiser to submit to the leadership that she has in this area. Y así hay diferentes áreas que yo manejo en la administración del hogar. And so that's how it works in different areas of our home. Y así es como yo entiendo que deben de funcionar las familias. And I think that's what I understand that families should function. Otro ejemplo es aquí en la iglesia. And another example is here in the church. En el modelo del reino de Dios se entiende que Dios da dones a todos. Dios da dones a todos los miembros de la iglesia. And the model here in the church is that God gives gifts to everyone in the church. Y si alguien con un don de discernimiento, por ejemplo, está en un culto y me dice, Paul, estoy sintiendo taca esto, yo tengo que sujetarme a lo que el Señor le está dando a otras personas. And if somebody has, let's say, the gift of discernment, and in a service they're sensing something and they come to tell me about it, I have to submit to some of the things that they're saying, yes. Yo podría decir, no, yo soy el jefe aquí, ay, vaya, siéntese. And I could just say, no, I'm the pastor here, and I'll just do whatever I want and go sit down. Y también dentro del liderazgo que Dios me ha dado, esa persona tal vez tiene que sujetarse a mi manera de ejercer la información que ellos me dan. And also, this person that might have this information through this gift, they have to submit also to the way I use the information and when I receive it. Y tal vez lo oro al final del culto, o les digo, bueno, vamos a hacer un tiempo de administración extra, y ahí uno tiene que tomar las decisiones de acuerdo al caso. And obviously, when you receive information like that, you have to process it and ask the Lord to guide you how to use it. Hay una sujeción mutua en la Yes. iglesia también. So there's a mutual level of submission here in the church also. Ujú. Y entonces, creo que esa es la estaca que Dios puso para que los arbolitos de las familias crezcamos rectos. And so I think that's how that little tree, that stake that the Lord places, and He wants that tree to grow straight. Hay también esta palabra, sométanse, se usa en otros pasajes para hablar de la relación, por ejemplo, de hijos con sus padres o de los esclavos con sus amos. And so this passage also speaks to relationships between parents and their children, or masters and their slaves. Ahora, quiero que se imaginen, por ejemplo, aquí en Tito 2:9 dice, enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos. And so in Titus 2:9 it says, tell the slaves to learn how to submit to everything to their masters.
Hoy en día, pues ese no es el modelo que tenemos. Dígale a los colaboradores que se sujeten en todo a sus patronos. And so nowadays we don't have this type of slavery, so we would say, everyone submit to your bosses in Juan- everything. ¿Cuántos aquí tienen un jefe o han tenido un jefe en un trabajo? Ajá. No? How many have had a boss or had somebody over you in a job? Quiero preguntarles, si ustedes ven un manual de procedimientos, esta palabra, quiero que se sujeten en todo a sus jefes, ¿qué sentimiento les da? And so when you see this word, what's your feeling when it says you have to submit in everything? Es un poco raro hoy en día esa palabra, ¿verdad? Hay And un rechazo ahí. that word makes us very uncomfortable nowadays. Y es que la sociedad ha cambiado un poco y tenemos que amoldarnos un poco a esto. And society has changed, and we have to kind of understand a little bit how to deal with this. Hay un pastor en Wisconsin que él dice, una mejor palabra que le lleva a la gente hoy día es escuchen. And it's that in Wisconsin, I heard a pastor that said the best word to use in this particular situation is listen. Entonces, a ver, tu colaborador escuche a su jefe en todo. And so he said the best way to use this word is to say, every one of you listen to those that are in authority over you. Hijos, escuchen a sus padres. Children, listen to your fathers. Esposas, escuchen a sus esposos. And wives, listen to your husbands. Escúchense unos a otros en la familia. Listen to each other in the family. Y eso incluye Paul escuchando a su esposa en asuntos médicos. And this means, Paul, listen to your wife when there's medical issues involved here. O de tantas otras cosas, porque Dios ha dado sabiduría a las personas en la familia. And so, or it could be many other areas, but God has given wisdom to the members of your family. Y así es como yo entiendo este concepto de la sujeción mutua. And so this is how I understand this concept of mutual submission. Y la segunda parte del versículo, bueno, en el versículo 19 dice, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. In the second half of verse 19, it says, husbands, love your wives and do not be harsh with them. No sean duros con ellas. Do not be harsh with them. Como Cristo nos trata a nosotros como iglesia, así tenemos que tratar a nuestras esposas. And just the way Christ treats his church, we as husbands should treat our wives in the same way. Hay un pasaje paralelo en Primera de Pedro que lo dice de esta otra manera. And 1 Peter, there's a parallel passage that speaks to this. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. It says, husbands, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner, and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Y me llama la atención esa última parte, que sus oraciones no tengan estorbo. And I find it really interesting, that last part where it says that nothing will hinder your prayers. Imagínense que tuvieras un techo donde las oraciones llegan y no pasan de ahí, no llegan a Dios. And imagine that you had like a roof over you, and as you prayed, your prayers just bounced off that roof. O tal vez llegan pero tarde, o llegan menos poderoso, no sé, que llegan estorbadas a Dios. Or maybe they come and they arrive late, or they just don't seem to arrive on time to God. ¿Cuántos quisieran tener un canal directo con el Señor? And how many would love to have a direct channel with the Lord? Según este versículo, la manera en que tratamos a nuestras esposas afecta. And so according to this verse, the way we treat our wives has a very big impact on what happens in this area. No entiendo por qué, pero aquí dice. I don't understand all the implications of this, but that's what it says here. Pero si tratamos al vaso más frágil como coheredera, como sabiamente, de alguna manera Dios no nos escucha más o algo así, no sé. And so if we treat this fragile vessel in a careful way, somehow God is going to listen to our prayers better. Something's going to happen there. Dios observa no solo lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos y el corazón detrás. And God observes
everything we do, not only what we do, but how we do, and what's behind what we do. A Dios le interesa cómo vives en tu familia y cómo vives en tu vida privada. And God is very interested in how you live in your family and how you live in your private life. Ahora llegamos a la segunda parte, hijos y padres. And now we come to the second part that speaks about children and parents. Versículo 20, hijos obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. It says, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Y padres, no exasperen a sus hijos, And no fathers, sea que se desanimen. do not embitter your children, or they will become discouraged. Entonces hay una obediencia del hijo hacia el padre y hay algún respeto o algún no exasperar, un animar hacia los hijos. And so there's this respect from the children towards the fathers, but also the parents have to also treat their children with respect, so you don't embitter them. Y esto está desde los 10 mandamientos, ¿sí o no? And this comes all the way back if you look at the 10 Commandments. ¿Cómo dice el mandamiento número 6? Creo que es. What's the commandment number 6 say? Honra a tu padre y a tu Honor your madre. mother and Y father. hay una promesa adjunta, And there's a promise with this, porque te va a ir bien en la vida si lo that haces. things may go well for you in Y your aquí life. dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo. It says, children, obey your parents in everything. Ahora, pero hay que calificar ese todo. Now you have to kind of qualify that everything. What does that mean? ¿Eso es todo, todo? Does that mean everything, everything? ¿O es, si hay algo para el mal? No, correcto. Obviously, if the parents are encouraging somebody to do something that is not right, that's a problem. Si hay algo que va en contra de nuestra relación con Dios, eso no se debe de obedecer. If there's something that we're being encouraged to do that goes against our relationship with God, then obviously we can't do that. O mejor dicho, si hay algo que obedecer al Padre es desobedecer a Dios, entonces debemos obedecer a Dios primero. And so if we're in a situation where we have to or obey God or obey our parents, then obviously we know what we're supposed to do. También otra manera de calificar, otra cosa que hay que calificar es la palabra hijos aquí. And then there's something else here we have to qualify as children. En el griego hijos aquí se entiende los hijos pequeños. And here in the Greek, if go back to the Greek, the original, it means the small children. Entonces uno entiende que esto no es para siempre. And so we understand that this is not something that is forever. Pregunto, yo tengo 48 años, ¿yo tengo que obedecer a mi padre en todo? And so I'm 48 years old. Do I have to obey my father in everything? Tengo que honrarlo, eso sí, I have to honor him, obviously, y lo hago, and I do that. pero ya yo no estoy bajo la tutela de él. But I'm no longer under his direct direction. or Y guidance. eso, por supuesto, va a ir migrando y cambiando conforme el hijo va creciendo. And this relationship changes as the children grow. Cuando tiene 5 años es obedezca o pau pau, ¿verdad? And when he's 5 years old, obviously he obeys or he obeys. Pero, ¿verdad? Cuando yo ya tenía 19, 20 años, yo estaba en la U y ya tenía más libertad. Sin embargo, todavía estaba bajo la tutela de mi papá. And I was 18, 19, I was already in university. I had much more freedom, but I was still over that coverage and direction of my father. Y así fue una manera natural de por lo menos en mi relación con ellos, crecer. And through this relationship with him, it grew and we just developed into a different relationship. Y entonces, ¿verdad? Es obedecer, honrar a nuestros padres, y Pablo lo dice aquí, lo dice en muchos lugares y está desde los 10 mandamientos. And so this about, we have to obey, we have to honor our parents, and this is everywhere in the Bible, even in the 10 Commandments. En Proverbios 6:20 hay una parte muy hermosa. In Proverbs 6:20, there's something very interesting here. Okay. Proverbios 6:20 al 22 dice así: Hijo mío, dice el Salomón tal vez, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. In Proverbs 6:20 says, "My son, keep your father's command and do not forsake your mother's teaching. Grábatelos en el corazón. Bind them always in your heart." Toques el corazón. Cuélgatelos en el cuello. Imagínate aquí los mandamientos de tus padres, las instrucciones colgando de tu cuello.
fasten them around your neck. So imagine them just hanging from your neck. Y después dice, cuando camines, te servirán de guía. And when you walk, they will guide you. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. And when you sleep, they will watch over you. Cuando despiertes, And when, hablarán contigo. and when you awake, they will speak to you. Esto me da a entender, no es cuando el papá está ahí hablando, esto es años después, cuando ya están independientes, todavía esas instrucciones de los padres están ahí dando guía, dando dirección. And it's not that the parents are always there physically speaking to them. No, this is what it's in their heart, and through their life, it continues speaking to them. Y eso nos habla a nosotros como papás. Yo quiero dejarlos con los mandamientos de Dios y con las instrucciones sabias colgando en el cuello para que años después ellos piensen, ¿qué haría papá? ¿Qué haría mamá en este caso? And so this is something that I want us parents to learn, to be able to give that to our children, so that whatever situation they are down the road, they will say, what would my parents have done in this situation? Y es nuestra oportunidad de formar a nuestros hijos. And so this is the opportunity we have to form our children. Nosotros debemos no solo como iglesia amar, formar, impactar afuera, papás, empieza en nuestros hogares. And we as church are not only called to love and to form and to impact, but also we have that as parents that we have to do out to our children and those outside of our families. Y en el versículo 21 habla de padres no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. And so the verse 21, it says, parents said, do not exasperate your children so you do not discourage them. Y ahí tengo unos cuantos consejos que quiero compartir. And I had a couple things I wanted to share with you at this point. El primero es, tenga disciplina personal antes de disciplinar. And so if you're going to provide discipline to your children, then you have discipline first. Contrólese usted mismo antes de tratar de controlar a sus hijos. Control yourself first before you try to control your children. La disciplina debe ser en amor, And discipline should be done in love. no debe ser con frustración y con enojo. And it cannot be done in anger. Dios nos ha enseñado nos ha llamado a modelar, a enseñar. And God has called us to teach, to be a model. Hace no mucho yo estaba molesto con Sebastián And not too long ago, I was kind of upset with Sebastián about something. y yo lo regañé por algo, ya ni me acuerdo, pero era justo. And I kind of caused his attention to something. I remember I had reason for it. I can't remember what it was about. Pero la manera en que lo hice no era lo correcta. But the way I did it was not right. Y entonces nos sentamos a desayunar y ni él ni yo queríamos orar, solo Sofía iba a orar porque estábamos molestos. And got to breakfast there, and nobody wanted to pray because we were not feeling very good. Sofía oró y yo siento a Dios diciendo pídele perdón. And so Sophie prayed, but then finally the Lord just nudged me to ask for forgiveness. Y a morderme la lengua porque no era repetir la razón por la cual estaba enojada, sino pedirle perdón por la manera en que le dije. And I didn't have to repeat what I had said, but it was more ask forgiveness for the way I had said it. Tengamos disciplina personal antes de disciplinar. So let's have personal discipline before we discipline others. La segunda que tengo ahí es, seamos consistentes, no seamos caprichosos. And the second tip I have here for parents is let's be consistent and always follow the same pattern. Si pones un límite, que ese sea el límite siempre. And if you put a limit, that it be always the limit. Caprichoso es algo que un límite, hoy sí hay permiso y mañana no porque no me dio la gana. And so when you have if you don't manage it that way, it's like one day you say yes, and then another day, I don't feel like it, I'm going to say no, and so it's very inconsistent. Los expertos en crianza nos dicen unos límites claros son muy buenos para los chicos. And those who teach on the subject say limits are very important for children. Límites con respecto al dinero, con respecto a las horas de dormir, a las tareas, a lo que quieras. And limits with respect to how you manage money, what you do, how you manage your time and sleep. En casa tenemos un método de consecuencias. And in our house, we have some consequences if you don't follow that. Y a veces las consecuencias también me tocan a mí. And sometimes I have to
I receive the consequences of Todos this sin. tenemos consecuencias cuando hacemos cosas que a los otros los molesta. And all of us have consequences if we do things that affect the others in the family. Uno de mis hábitos malos es que no soy muy bueno lavando platos. And so one of my bad habits is I'm not very good at washing dishes. Y entonces cuando o Sebas o Sofi encuentran un plato mal lavado y se sabe que fui yo tengo que pagar consecuencias. And so if there's a dish that hasn't been washed right, it's pretty obvious that I was the one that did it. Y todos tenemos tareas de sacar la basura y de las necesidades del perro y hay una serie de cosas y si no haces eso también hay consecuencias. And so each one of us has responsibilities of feeding the dog and taking the garbage out, and there's consequences if you don't do them. Y seamos consistentes. But let's be consistent. Y entonces cuando a mí me cobran y yo, sí, tengo que pagar mis consecuencias. And so when I'm not consistent, I pay the price. Ujú. Tercera recomendación, Third recommendation, déjelo exponer su punto de vista. let the child expound or give their point of view. No estamos diciendo que el chiquito se autogobierne porque eso no va a funcionar. And we're not saying here that the child can have his own set of rules. This is not what I'm saying. Pero que sí lo dejemos expresarse. But yes, allow him to give his point of view. Y si está percibiendo una injusticia, escuchemos. A ver. And if the child is perceiving that there's an injustice involved here, let's listen to what he has to say. Esta semana había alguien ahí en la iglesia que le estaba vendiendo un PlayStation a Sebas. And there was somebody here in the church that was selling a PlayStation computer program to my son Esteban. Y había estado ahorrando, pero le faltaba un poquito. And he was saving, but he was still needing a little bit more money. Y había esta gran oportunidad porque era un muy buen precio y entonces vino a pedir un préstamo. And so there was this great opportunity, but he needed a loan to be able to finish the purchase. Y entonces en la negociación él me recordó en su expresión de que hace poco yo actualicé este chunchi. And so he remembered, well, remember that you bought a new pad here, Y también tú pierdes tiempo en eso. and you use your time in that. Y también pediste prestado de la plata familiar para comprar eso. And you use some of the family money to buy that. Y yo dije, sí señor, tienes razón. And yes, yeah, you're definitely right. Y llegamos a un acuerdo y ya el PlayStation está en casa. So we worked out some kind of agreement there, and we got the PlayStation at home. Donde él estaba percibiendo una injusticia porque yo no quería, él me expuso su punto de vista y ahí negociamos. And so when he was feeling that there was an injustice that was occurring here, and we came to a negotiation and worked it out. Número 4, Number 4, padres, evitemos ser egoístas. and fathers, let's stop being selfish. Todos los puestos de autoridad tienen sus privilegios, When you're in a position of authority, you do have certain level of privileges, pero esos privilegios no son para servirte a ti mismo. but those privileges aren't there to serve yourself. Estás ahí en ese puesto de autoridad para servir. And you're in a position of authority to serve others. Esto en este año y medio que yo he estado en este rol de paternidad es de lo que más me ha costado. And in this year and a half that I've been in this fathership role, this is one of the areas that I've had the most struggle with. De repente ya mi plata no es mi plata y mi tiempo no es mi tiempo y mi cuarto no es mi cuarto y ahí porque hay otra persona que está requiriendo de eso. And so all of a sudden my time, my room, my things are not exclusively mine, but I have to share them with somebody else. Se pone peor con nietos, entonces. And it says here that it gets worse when you have the grandchildren too. Y Dios está tratando con mi propio egocentrismo a través de Sebas y a través de hablar con Dios hablándome, tienes que soltar esto. And so God is speaking to me about my selfishness in certain situations through my son Esteban. Y es muy sano que no seamos egoístas. And I think it's very healthy that we don't be selfish. Y el último consejo que quiero anotar es exprese el crecimiento de su hijo. And the next thing I want to do is just highlight and when your child is growing, highlight that growth to them. Es muy fácil regañar cuando están haciendo cosas mal. And it's very easy to get upset when they're not doing things right. Eso nos sale naturalmente.
That's something that we just naturally do. Pero cuando están haciendo las cosas bien, ese es cuando más oportunidad tenemos de motivar. But when they're doing things right, that's the precise moment where we need to highlight that. Hijo, me gusta esa actitud. And son, I like what you're doing. Me gusta cómo estás tratando a fulano de tal. And I really like the way you are handling this situation. Estoy orgulloso de la manera en que estás manejando tu dinero. And I'm very proud of the way you are handling your finances. A tu hija, qué linda te ves hoy. And your daughter, you look really nice today. A tu hijo, ya estás desarrollando caja, qué bueno. And Ujú. so your son, you're really doing great. Y así motivemos hacia lo positivo y exprese eso, y eso requiere un poco de esfuerzo. So let's motivate them and let's highlight those positive things. And that's going to take an effort on your part. Y ya para terminar, vamos a la última parte, esclavos y amos. And it's finishing here with the last section, that's slaves and masters. Versículo 22 dice, esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando están mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. And slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Me encanta como ahí dice, obedezcan a sus amos terrenales. And it says, I like here, it says, obey your earthly masters. ¿Qué da a entender eso? And what is that telling us here? Que todos tenemos un amo celestial. And really, this tells us that we have a heavenly master also. Ujú. Y versículo 23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. And whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for human masters. Desde los trabajos más bonitos hasta los trabajos más feos de hacer, hagámoslos para Dios. And from the most beautiful jobs to the most horrible jobs, let's do them all as if we're doing them for the Lord. Desde las cosas que te inspiran, tocar un instrumento musical, hacer arte, lo que quieras, And even if the things that inspire you are doing artistic things or musical or playing an instrument, hasta sacar la basura cuando está lloviendo, hágalo para Dios. or even if you have to go and take the garbage out when it's raining, Y do it all aquí- for the Lord. Y aquí dice conscientes, versículo 24, que el Señor los va a recompensar por hacer las cosas bien. And it says here that the Lord will reward you if you do this well. Y en el 25, el que hace mal pagará con su propia maldad. También Dios va a, él no le gusta esa actitud cuando lo haces de mala gana. And then and it says also in verse 25 that you will be repaid for your wrongs also. Y dice al final del 25, y en esto no hay favoritismo. Esto toca desde el presidente hasta el que puesto más sencillo. And it says there's no favoritism. So that means this applies to the president and anybody right down to the bottom, to the En el least puesto simple. donde estás debes agradar al Señor ahí. And in the position you are, wherever that is, you have to be agreeable to the Lord. No tengamos la actitud ahí, Señor, si me cambias de puesto te voy a dar mucha gloria a ti. And we can't have that attitude, well, if I was in a different position, then I would give honor and glory to the Lord. De gloria donde estás, y ahí es Jesús lo está viendo. And honor the Lord where you are right now. Y versículo, bueno, esto lo encontré un gráfico en inglés, dice God is my boss. Dios es mi jefe. And so God is my boss here. Esa es la actitud que tenemos que tener. Dios siempre está mirando. And this is the attitude we should have, and God's eyes are always on us. Si tú barres con agrado, si tú atiendes al cliente enojado representando, Jesús te está viendo aunque tu jefe no lo está haciendo. And so God is seeing, his eyes are on you at all times. Y el último versículo en el 4:1 dice, amos, proporciones a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes que ustedes también tienen un amo, un señor en el cielo. Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven. Entonces otra vez no seamos abusivos con ellos. And let's not be abusive to others. Con las personas que te sirven a ti, alguien que te ayuda, And somebody that serves you, somebody that helps you, paguen lo justo, pay what is just. sean equitativos, Be just to them. del tiempo de descanso que hay que dar.
Give them the time of rest that they need. No abuse de ellos. Do not take advantage of them. Y esto está en muchas partes de la escritura también. And this is something that's in many places in the Word. Otra vez, si han resucitado con Cristo, esta es la manera que quiero que ustedes vivan. And if you've resurrected in Christ, then this is the way I want you to live. Así es como quiero que crezca este arbolito. And so this is the way, this is how I want that little tree Quiero to que grow. Cristo se refleje en cada aspecto de tu vida, familiar, marital, laboral. And I want Christ to be reflected in this and in these areas, of all these different areas of your life. Y la respuesta la damos nosotros, sí, Señor. Tenemos un Señor en el cielo y uno dice, sí, Señor, quiero hacer esto. And so our answer is, we answer back to the Lord and say, yes, Lord, I'm going to do it this way. Y si tu arbolito está crecido, torcido de alguna manera y has encontrado en la palabra, pídele al Señor que te corrija, aunque eso duela como una férula le dolió a Keitel. So if your tree over the years has grown crooked, ask the Lord to help you straighten it out, even though it might be painful. Si tu actitud en tu familia, tu actitud en tu matrimonio, tu actitud en lo laboral o en otros ambientes no refleja lo que estamos hablando, pídele al Señor un cambio. And if your attitude in your work or your home or with your spouse is not correct, it's not like this passage spells out, ask the Lord for help in this. Y yo quisiera terminar en oración un momento. And I just want to finish in prayer here now. Y quisiera hacer algo distinto. Vamos a tomar un ratito de silencio y pedirle al Espíritu Santo que nos hable. So we're going to take a moment and we're just going to be quiet and we're just ask the Holy Spirit to come and speak to each one of us. Y quiero que medites en lo que hemos leído, lo que el Señor nos ha hablado. And I just want us to meditate on the things that we've talked about this morning. Y quiero que le preguntes, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir a mí hoy? And I want you to ask the Holy Spirit and say, Holy Spirit, what do you want to say to me and speak to me today? Entonces, Espíritu Santo, te invitamos en este momento a hablarnos. So Holy Spirit, we ask that you would come and you would speak to us. Necesitamos tu sabiduría. We need your wisdom. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro amo celestial, nuestro Señor. Thank you, Jesus, because you are our Lord. Y queremos ser personas que reflejen ese señorío tuyo en nuestras vidas. We want to be people that reflect that lordship in our lives. Y que cada aspecto de nuestras vidas refleje tu señorío. And that each area of our lives reflects that lordship. En el hogar, en el matrimonio, In our home, in our marriage, con nuestros hijos, con la edad que tengan, with our children, con nuestros padres también, with our parents, y en nuestras relaciones laborales también. and also in our relationships in our jobs. And Queremos hacer todo como para ti. we want to do everything as if it's done unto you.
Queremos agradarte a ti siempre. And we want to just honor you, Lord. Y yo te pido, Señor, que tú nos enderezcas en nuestro arbolito, Señor, y que podamos crecer de la manera correcta, Dios. And Father, if our tree is a little crooked, we just ask that you would come and straighten us out. Y que podamos formar hogares conforme a tu diseño. And that we'd be able to form homes according to your design. Gracias, Dios. Just thank you, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Father. Amén. Amén. In the name of Jesus. Amen. Hermanos, Dios les bendiga, que pasen una buena tarde, un buen día del Padre. And the Lord bless you and have a good Father's Day. Y tenemos un equipo de administración. Si tú quieres administración en algo en particular, pasa adelante y queremos ministrar. And if you have any need of prayer, please come forward. Ujú.